Bueno, entonces. Bueno, esta tercera charla con el programa, pues siguiendo siempre la enseñanza de la cíclica, se trata de abordar la raíz humana. La raíz humana de la crisis ecológica, que es la misma raíz que también genera pues, los graves problemas sociales. La violencia en la sociedad, la injusticia, como dice el Papa, la inequidad y otros problemas graves de índole social, de social, que también aborda la cíclica. Por tanto, vamos a abordar la raíz moral. Es evidente que este no es un mundo perfecto, pero todo esto que estamos tratando tiene, no por único, pero por principal motivo, pues el quehacer de los hombres, ¿no? Y procede, por tanto, de esta raíz moral, o mejor dicho, de la raíz de la inmoralidad humana. Son los grandes desajustes morales, espirituales, que padece el hombre, aquellos que están determinando estos graves desequilibrios en el mundo. Y hay un texto muy bonito del profeta Isaías, del comienzo del capítulo 24 del Apocalipsis, del libro de Isaías, que quiero citar pues, para comenzar esta reflexión. En el libro del profeta se dice: la tierra ha sido profanada por sus habitantes. Una maldición la devora y de ello tienen la culpa quienes la habitan. Bueno, creo que exactamente es de lo que se trata, ¿no? Por decirlo de una manera breve, el hombre está enfermo. El hombre padece con frecuencia graves enfermedades espirituales y de esas graves enfermedades espirituales del hombre enferma la tierra. Enferma la tierra de tal modo que contaminamos con nuestros desórdenes la naturaleza, que queda profundamente enfermada. No enferma, enfermada por las enfermedades morales de los hombres. Como dice el profeta, una maldición devora la tierra y de ello tienen la culpa quienes la habitan. Bueno, pues vamos entonces a considerar en esta charla, vamos a considerar esta raíz moral o espiritual de la crisis ecológica, avanzando un poquito hasta llegar a lo que podemos considerar el marco cultural. Raíz espiritual y marco cultural de la crisis, sin llegar, por tanto, yo no voy a llegar a tanto, en la física está tratado, pero entonces sin llegar a los procesos industriales, económicos, políticos, que son la causa más inmediata de la crisis. Hasta ahí yo no voy a llegar. Me voy a quedar, pues como se ha planteado en la charla, en esto, en lo que es anterior, lo que es más anterior, que es esta raíz espiritual, avanzando un poquito hasta tocar el marco cultural. Vamos en definitiva a considerar las causas más humanas. Las causas más humanas, que son, esto que estoy diciendo, esta raíz que a todos nos afecta, porque pues considerando lo que la cíclica dice a este respecto, es fácil sentirse aludido en algún momento, por algo, una cosa u otra, de lo que la cíclica denuncia a este respecto, ¿no? Por tanto, creo que de alguna manera, antes o después, esto que aquí se dice a todos nos afecta, o nos puede afectar, ¿no? Efectivamente, el Papa en la encíclica pues, quiere llegar a estas raíces últimas del problema. Quiere tocar su origen más profundo, estas causas finales de la crisis que están en el hombre. Lo cual, naturalmente, es indispensable en orden a la superación de la crisis. Hay que ir hasta el final, hay que tocar la raíz, hay que conocer la raíz, porque sin eso no vamos a prestar medidas reales que consientan una superación efectiva, ¿no? Dice literalmente el número 101, contesto a este respecto sumamente claro, dice: no nos servirá descubrir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica.
hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. Bueno, estas son palabras muy claras porque sobre ese tema del que yo voy a hablar en este rato, la encíclica no es muy extensa, pero es de una claridad meridiana. Repito, por ejemplo, esto último, ¿no? Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. O sea, estos dinamismos que nosotros, desde los que nosotros vivimos con frecuencia, son tan extraños a la realidad que la dañan. Van tan a contracorriente, son tan ajenos al dinamismo natural de las cosas que lo violentan. O sea, nuestro propio orden es tan desorden, es tan antinatural que hace daño. No hace daño justamente a la naturaleza en la que vivimos, ¿no? Como se aprecia en ese texto, hay una distinción clara, ¿no?, muy importante entre causas y síntomas. No basta percibir los síntomas. Cualquiera que haya estudiado medicina, cualquiera que sepa algo de esto, sabe perfectamente que percibir los síntomas tenemos muy poco camino hecho, ¿no? Hay que llegar a las causas, y esto es lo que el Papa también con bastante agudeza pues llega a tocar, repito, no en muchos análisis, no abunda tanto, pero son los textos, sin embargo, suficientemente claros, y de esto hablamos, ¿no? Entonces, justamente a propósito de causas o raíces, hay una afirmación al comienzo de la encíclica que está realmente en el arranque de todo el documento, que es muy bella además, ¿no? Y una afirmación hecha con lenguaje muy franciscano, en el que el Papa dice: esta hermana, se refiere a la naturaleza, ¿no?, esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes de Dios que Dios ha puesto en ella. La naturaleza está clamando por el daño que le hacemos. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Uso irresponsable y abuso por parte del hombre, aunque quizá ambas cosas en realidad sean la misma, ¿no? Bueno, tratando de ordenar los textos sobre el tema, pues me pareció oportuno hacer una especie de apartado primero para recoger las evocaciones sobre el tema que tratamos, las evocaciones, las referencias que el Papa hace a anteriores enseñanzas de la Iglesia. Esto es muy importante. Esta mañana hablamos con José Luis y yo. José Luis me decía, es un tema relativamente nuevo, ¿no? En la conciencia católica esto todavía es muy novedoso. Yo decía, pues yo creo que se vienen trabajando bastante en este asunto, bien por parte de la reflexión teológica, bien por parte de la enseñanza del magisterio oficial de la Iglesia. Y efectivamente, ¿no?, recojo aquí algunas referencias que el Papa ha querido hacer justamente a anteriores enseñanzas del magisterio oficial sobre este asunto. Para empezar, fijaos, por la primera encíclica, estaba yo acabando la carrera cuando la publicó a los pocos meses de ser elegido pontífice Juan Pablo II, su primera encíclica, Redemptor Hominis, donde ya el número 15, estoy hablando del año 79, Juan Pablo II, el número 5 de la encíclica, cita el texto literal. Juan Pablo II escribía: el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que le sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. Ya Juan Pablo II señalaba esto, ¿no? Me parece que hay una miopía grave por razón de la cual en las cosas no vemos más que esto: utensilios para un uso inmediato y un consumo. Y un valor superior no lo percibimos y por tanto no tratamos a las cosas más que como objeto de consumo inmediato. Más recientemente, una referencia de Benedicto XVI, en la encíclica el número 6. El texto literal dice:
El Papa Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural está lleno de heridas profundas por nuestro comportamiento irresponsable. Está lleno de heridas profundas por nuestro comportamiento irresponsable. Y luego, pues hay una referencia más amplia, bastante amplia, ocupa 2 números de la encíclica, y este es un asunto teológica y eclesialmente muy novedoso, una referencia especial a la enseñanza del patriarca Bartolomé, patriarca de la ortodoxia. Bueno, esto quiero comentarlo brevemente, esto es muy interesante, pero quiero hacer una referencia breve. Esto es nuevo, esto jamás se había dado en una encíclica de un papa, que con bastante amplitud incorpora a su enseñanza un texto, en este caso del jefe de la ortodoxia, que es el patriarca Bartolomé. Esto tiene un valor ecuménico muy grande. Entre otras cosas, reconoce que efectivamente la ortodoxia nos ha llevado a la delantera a los católicos en este negocio. Como de hecho es, ¿no? O sea, la cosmología ortodoxa siempre ha sido mucho más rica que la nuestra. Y por tanto ellos siempre han sido mucho más sensibles a la contemplación y tutela de la creación, ¿no? Esto sabe Carolina mucho, que ha hecho la tesis sobre un teólogo ortodoxo sobre esta temática, ¿no? De tal manera, como sabéis, que ya hace 10 o 12 años que la ortodoxia creó la fiesta de la creación. Nosotros hemos celebrado algo parecido. A mí me gusta más, sinceramente, el nombre de la ortodoxia, ¿no? La fiesta de la creación. Este mes de septiembre, por primera vez en la Iglesia, por decisión del Papa Francisco, a raíz de la publicación de la encíclica, ¿no? Pues hemos celebrado una cosa parecida. Pero pues tenemos que reconocer que los cristianos, pero más los católicos, pues no hemos sido muy sensibles a esto, ¿no? Y los orientales, con su peculiar visión del cosmos, cosmología, pues han sido más adelantados. Curiosamente, con alguna excepción, el mundo ortodoxo pues está menos desarrollado que el mundo católico y protestante. Las naciones de tradición religiosa católico-protestante son las más industriales del mundo, son el mundo más avanzado. La ortodoxia, pues menos, en general menos, ¿no? Y sin embargo han sido más sensibles porque tiene una tradición espiritual más rica al respecto del mundo como creación de Dios en su cosmología. Lo cierto es que el Papa, citando, repito, al patriarca Bartolomé en 2 largos números de la encíclica, hace este reconocimiento y además, repito, en un gesto de enorme valor ecuménico porque asume en el más alto magisterio personal de un pontífice una enseñanza del patriarca oriental. De cabeza de la ortodoxia solo cito, digo que son 2 números, el 8 y el 9, solo cito un texto, ¿no? En el que Bartolomé dice que los seres humanos destruyen la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de los bosques naturales. Esta expresión es muy bonita, ¿no? Desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminan las aguas, el suelo, el aire. Todo esto son pecados. Este es el texto de Bartolomé. Todo esto son pecados. Todo esto son pecados. Todo esto es una enfermedad moral grave, ¿no? Bueno, y ahora, saliendo por un poquito, pero esto también me parece una cosa sumamente novedosa que merece ser comentada, aunque sea por un momento. También se lo señalaba esta mañana José Luis. A medida que uno va leyendo la encíclica, pues se da cuenta de la cantidad de referencias que hay a documentos del episcopado. Hasta que se puede decir que el texto está buscando una profunda comunión con los episcopados. Hecho la cuenta, el recuento, hay
15 episcopados a los cuales la encíclica se remite. Hay 15 textos sobre esta temática de 15 conferencias episcopales de los 5 continentes, a los cuales la encíclica se repite, como han dicho los pueblos de Brasil, como han dicho los obispos de Nueva Zelanda, como ha dicho la Conferencia Episcopal Uruguaya, 15. Además, de esas 15, hay 2 referencias a conferencias de episcopados. No episcopados, sino conferencias de episcopados, que son continentales. Una referencia al CELA, el poderoso CELA, que es la conferencia de episcopados, la conferencia de conferencias episcopales latinoamericana, con sede en Colombia, y otra referencia a la conferencia episcopal, a la conferencia de episcopados de Asia. Y luego todavía hay una referencia a una comisión episcopal, la de Pastoral Social, de la Comisión Episcopal de los Obispos de Argentina, de los 5 continentes. Hay que decir que de los países cuyas conferencias hay menos referencias es Europa, donde hay 2 citas de documentos de la Conferencia Episcopal alemana y una de la Conferencia Episcopal portuguesa. De la española, ninguna. Bueno, esto a mí me parece, primero, que es una novedad objetiva, porque nunca se había producido una encíclica que el Papa, porque eso es evidente que eso ha sido una cosa programática, ¿no? Que ha tenido esta explícita voluntad de entrar en más intensa comunión magisterial, docente, con lo que enseñan los episcopados de la Iglesia, con lo que han enseñado antes que él, y que él asume y cita expresamente en 17 ocasiones los episcopados de la Iglesia. Lo que, bueno, entre otras cosas, también nos permite ver que efectivamente, aunque nosotros a lo mejor no estamos muy sensibles, muy formados en esta problemática, la Iglesia, a través de su magisterio jerárquico, parte de lo que hayan dicho los teólogos, viene trabajando ciertamente este asunto. Y tenía que haber una mentalización por parte nuestra más viva, quizá, dado el empeño de la Iglesia en estos documentos, ¿no? Porque ciertamente los textos concretos que el Papa cita de estos documentos episcopales son expresivos, ¿no? Son textos ricos, son textos referentes. Bueno, vamos a entrar entonces ya en las raíces profundas, ¿no? Buscando entonces esas causas profundas del propio hombre, de la crisis ecológica, hay un momento en el cual hay una mención al pecado original. El pecado original que supondría un grave desequilibrio en el hombre, que ha alterado el sistema de relaciones completo. No solo las relaciones con el medio ambiente, sino todo el sistema de relaciones en el cual existe el hombre, ¿no? Dice el texto en el número 66, según la Biblia, las 3 relaciones vitales se han roto. Por eso yo hablo de enfermedad, desequilibrio, desajuste, porque es así. Las 3 relaciones vitales se han roto. No solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado, la triple armonía, la relación armónica con Dios, de los hombres entre sí y con la creación, esta triple armonía fue destruida por haber pretendido el hombre ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Bueno, este texto es interesante, pues porque ahora, en estas últimas palabras, en esta frase final, pues toca lo que es la causa que estamos buscando, ¿no? O sea, la raíz última de todos los desastres, de todos los males es esto, que no nos reconocemos como criaturas limitadas, que hay un proceso de autoenaltecimiento que es perverso y
que causa innumerables daños. Hemos querido ocupar el lugar de Dios, nos hemos convertido en señores, nos hemos autoerigido en señores absolutos, cosa que solo es Dios, no hemos reconocido nuestros límites, y entonces todo está profundamente dañado. En esto habría consistido, y también en la interpretación del pecado original, ¿no? En esto habría consistido ese pecado de origen, ¿no? En un autoenaltecimiento terrible por parte del hombre que ha querido ocupar el lugar de Dios, negándose a asumir la condición de criatura. Esta sería la más clara y grave enfermedad espiritual que a lo largo de la encíclica se describe de distintos modos. Voy a citar distintos textos, pero vais a observar fácilmente que son variantes, o son expresiones variables en realidad de la misma enfermedad. Carencia de humildad, enorme desarrollo de la soberbia, que manipulándolo todo a su antojo trae tremendos daños, porque el hombre se siente absolutamente superior. Por ejemplo, leo literalmente: la desaparición de la humildad en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, solo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente. La desaparición de la humildad. El hombre produce ese desaforado entusiasmo por dominarlo todo sin límite. Eso solo produce daño a la sociedad y a la naturaleza. De esta manera, el hecho de que el hombre no reconozca ninguna instancia superior, ¿no? El hombre no reconoce ninguna instancia superior, no habría nada por encima de él. Bueno, esto está a la orden del día, ¿no? Hablando con tanta gente, yo mismo, yo no encuentro más dinamismo que de la propia libertad, ¿no? La naturaleza humana no es normativa. Yo en la naturaleza no reconozco ninguna norma moral. El hombre determina su sexualidad, por ejemplo, ¿no? La sexualidad es una elección. También la orientación sexual está sometida a mi libertad. Se dice y se oye, ¿no? La orientación sexual es una elección. En este tema, por ejemplo, de la sexualidad, que es tan serio y tan profundo, la naturaleza no indica nada. Todo está sometido a mi libertad, que es el gran valor que todo lo rige, ¿no? La naturaleza. La sociedad, bueno, pues de la sociedad se discrepa mucho. Nos liberamos fácilmente de los criterios sociales, de las convenciones, del que dirán todo esto está superadísimo, de tal modo que el entorno social a mí no me dice nada. Yo sigo afirmando mi libertad como el valor absolutamente determinante. Y una tradición de sentido, una tradición religiosa, una institución eclesiástica, pues eso mucho menos, ¿no? Eso está mucho más degradado, mucho más devaluado. De tal manera que es muy fácil. A mí me parece que es frecuente pues, encontrar expresa o no expresadamente este ideal, esta condición. No hay más referencia que la propia libertad. Y mi libertad es la fuente creadora de valores, ¿no? Lo cierto es esto, ¿no? Que entonces pues, no se reconoce ninguna instancia superior. El hombre actúa en un mundo como soberano de todo, maltratando la realidad a su antojo. Se dice el número 6, el derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Solo nos vemos a nosotros mismos. Y lo demás es materia de dominio. Materia de dominio, de disfrute, de posesión.
entonces ahí están haciendo el derroche de la creación. En otros momentos, la encíclica habla de una raíz de violencia presente en lo más íntimo del hombre, desde donde esa raíz violenta asalta la realidad y la hace enfermar, ¿no? La violencia que hay en el corazón, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el aire y en los seres vivientes. Pero lo cierto es que cuando el hombre se siente como único señor de todo, sin someterse a nada, porque no hay ninguna instancia normativa por encima de la propia libertad. Yo decía una vez a una persona, o sea, tú lo único que reconoces es el Código Penal. Para ti la única instancia normativa es no incurrir en delincuencia. Que no te pide el Código Penal y fuera de eso no hay más instancia normativa. No tienes otros criterios de regulación de tu conducta más que la policía. El Código Penal. Porque por encima del Código Penal, un código ético es el que tú quieres. ¿Y la circulación? Es el que tú generas desde su propia libertad. ¿Y la circulación? El Código Penal. Si no, la policía lo puede decir. Entonces digo que cuando el hombre se sitúa así, como único señor de todo, sin someterse a nada, cuando la realidad, cuando la naturaleza, empezando por la propia naturaleza humana, no impone ninguna pauta moral, entonces también la propia sociedad humana, pues es afectada por esa conducta, ¿no? Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, eso también, dice el texto, tiene serias consecuencias para la sociedad. De esta manera, en un soberbio aislamiento, perdida toda humildad. Hay un momento que dice, la verdad es que la humildad no es una virtud de moda, es una virtud totalmente desprestigiada. Entonces, así, en ese soberbio aislamiento, el hombre ni siquiera llega a ver, porque no quiere verlo, lo que están siendo las consecuencias nefastas de su actuación. En el número 59 se lee: este es el modo como el ser humano se las arregla para alimentar todos los vicios autodestructivos, intentando no verlos, luchando para no reconocerlos, postergando decisiones importantes, actuando como si nada ocurriera. Bueno, como veíamos, pues se menciona el pecado de origen, el pecado original, ¿no? Pero la verdad es que, según la encíclica, ha sido la historia contemporánea. Sobre todo el periodo en el que la actuación del hombre ha sido especialmente perniciosa. La encíclica es muy crítica con la modernidad industrial. Las posiciones al respecto de la tecnocracia son sumamente duras, ¿no? Condenas muy duras de la tecnocracia. Y en general es muy crítica respecto de la evolución del mundo moderno en los países adelantados, ¿no? Literalmente dice una frase que tiene su gracia incluso, el número 65, tiene su gracia en la propia formulación, dice, no, el número 165, dice: la humanidad del periodo postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia. Quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia. Ahora bien, y sobre esto abunda mucho, ¿no? Abunda mucho el asunto, la reflexión de distintas perspectivas
Aún así, si la cultura moderna, como tanto se describe, es agresiva, porque es el tiempo de este autoafianzamiento solitario, soberbio, del hombre, ¿no? Especialmente intenso ha sido en ese tiempo, especialmente intenso en estos 2 últimos siglos. Ahora bien, entonces, si esta cultura moderna ha sido así, soberbia, pagada de sí misma y por tanto agresiva, no falta, sin embargo, alguna crítica a esta mentalidad posmoderna más reciente, ¿no? Por ejemplo, en 1962, cuando dice el hombre y la mujer del mundo posmoderno, ya no estamos hablando del marco civilizatorio, de la tradición de la modernidad, de la tecnociencia, de la industria, ¿no? Ahora estamos hablando de esta otra mentalidad posmoderna, pues un poco más flácida, incluso crítica, ¿no? Con la racionalidad moderna. Bueno, pues en esta mentalidad posmoderna, dice el Papa, el hombre y la mujer corren permanentemente el riesgo de volverse muy individualistas. Y muchos problemas sociales se relacionan con el inmediatismo egoísta actual, con la crisis de los lazos familiares y sociales, que efectivamente son fenómenos, ¿no? Son fenómenos, este inmediatismo, este individualismo, pues poco proclive a grandes compromisos históricos, a grandes causas sociales. Este inmediatismo egoísta, pues son caracteres más propios de esta mentalidad más reciente que llamamos posmodernidad, y tampoco son nada constructivas, y por tanto sí son denunciadas, ¿no? Desde este diagnóstico de la enfermedad espiritual del hombre como causa del desequilibrio ecológico, pues naturalmente la perspectiva de una posible curación, esto hablará más bien Prado mañana, yo no voy a entrar mucho en esto, en la terapia correspondiente, pero dejo señalado esto, ¿no? Que la perspectiva de una posible curación, pues naturalmente tiene que empezar por limpiar al hombre, ¿no? Sanar o sanear al hombre, que es la fuente de todos estos males, ¿no? Ese corazón soberbio, esa razón dominante, ese tipo de vida consumista que maltrata la naturaleza, ese hombre con estos caracteres es por donde hay que empezar. Hay que empezar por sanear al hombre, ¿no? Dice el Papa, si la crisis ecológica es una eclosión o una manifestación externa de la crisis ética, cultural y espiritual de la modernidad, no podemos pretender sanar nuestra relación con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. Por tanto, en conclusión, hay por medio toda una concepción y realización nueva del hombre. No es preciso menos, no se necesita menos. Hace falta esto, toda una nueva concepción y realización y modo de vivir y modo de estar en la tierra y en la sociedad del hombre. Dice exactamente el número 118. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No habrá una nueva relación con la naturaleza si no hay otro hombre. Por eso la dificultad de la crisis es grande. El texto, yo creo que de momento muestra un cierto pesimismo. No deja de apuntar esperanzas, porque a veces dice, en varios pasos dice, bueno, ha habido una reacción. Ha habido grupos, ha habido comunidades, ha habido entornos que han emprendido un camino nuevo. Y eso es un motivo de esperanza. Ese recurso aparece más de una vez, ¿no? Eso nos permite pensar que el hombre es capaz de reaccionar. En determinados cambios que se han producido en tal aspecto, en tales lugares, después de una toma de conciencia, pues eso permite esperar que efectivamente el hombre es capaz de reaccionar, ¿no? Que tiene energías, que por tanto es posible la esperanza, ¿no? En todo caso, pues en otros momentos las descripciones son bastante sombrías, ¿no?
cualquier caso, con esta hondura, con esta radicalidad de la crisis y por tanto con la necesidad de cambiar al hombre, pues la tarea es profunda, ¿no? Y hace falta una nueva cultura, ¿no? Un nuevo paradigma cultural. Y a veces el Papa se muestra pesimista a este respecto, ¿no? Hoy por hoy esto no lo tenemos. Creo que esto que a nosotros cristianos nos está gritando en defensa de la realidad histórica. Claro, yo creo que después de esta encíclica, aunque desconociéramos lo que ha dicho, que son textos preciosos, los que la encíclica cita, yo no los conozco. Lo que dijeron los obispos de Bolivia, los de la Conferencia Episcopal de la Patagonia, los obispos de Estados Unidos, los de Canadá, los de Japón, el Episcopado Americano, de Nueva Zelanda, de Paraguay, de la República Dominicana. Todo esto son textos de los obispos citados hasta en 15 ocasiones. Bueno, ahora para esta encíclica. No podemos nosotros cristianos ya esperar a más apremios, a más tomas de conciencia, a más apelaciones. La tarea es grave, el problema es serio, hace falta vivir y ser hombre de otra manera y hace falta un nuevo marco cultural. Y yo creo que nuestra experiencia histórica desde la creación es en este momento urgente y seria, ¿no? El Papa dice, no tenemos esto, no existe este marco cultural. De hecho, ¿cómo la gente vive pues, desde los criterios que están causando la crisis en buena medida? Desde los criterios, desde los factores, perdón, que de hecho están generando la crisis. El Papa dice, el problema es que no tenemos todavía, cito literalmente, el problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos. Habría que volver a la conferencia de Carolina esta mañana, ¿no? Tenemos una concepción del mundo como don, como gracia de Dios. Tenemos una teología de la creación en la cual tendríamos que profundizar. Tenemos una enseñanza del magisterio que en algún caso en esta cíclica es brillante. Tenemos a muchos cristianos comprometidos, gente que ha trabajado en todo esto, ¿no? Por los 5 continentes. Es preciso que seamos conscientes de que tenemos una cosa muy importante que aportar de todos estos referentes de nuestra tradición cristiana y del real compromiso de la Iglesia, ¿no? Repito esto último porque voy acabando, ¿no? El problema es, número 53, el problema es que no disponemos todavía de una cultura necesaria para afrontar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos. Bueno, quiero ir acabando ya, pues haciendo una referencia a algo que es una enseñanza fundamental de la encíclica y es pues, que estas mismas enfermedades espirituales, ¿no? Son la raíz de la cual procede todo desorden, no solo el relativo a la naturaleza, no solo el desequilibrio ecológico, sino también la injusticia social, la inequidad, que dice el Papa, y los desórdenes personales, los desajustes en el interior de la persona. Una cosa que teóricamente es muy valiosa y que es uno de los pilares de la encíclica es la idea, la convicción de que todo está unido, de que todo forma una unidad. Y en este sentido hay un texto muy bonito, ¿no? Que dice: son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Miren, es que es todo una unidad, ¿no? Todo, repito, una tesis de fondo de la encíclica que tiene su última clave teológica al final cuando se limita a la Trinidad divina, al juego de la relación trinitaria. Este mundo ha sido creado por la Trinidad divina y en él, como la Trinidad, la relación no es todo. La relación nos sustenta, todo está íntimamente relacionado, todo es profundamente interdependiente y no se pueden separar compromisos. Como dice el texto, son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, un compromiso con la sociedad y la paz interior. Y en otro lugar, abundando en lo mismo. Todo está relacionado. Y cita:
El auténtico cuidado de nuestra vida. Cuidado de nuestra vida. Segundo, nuestras relaciones con la naturaleza, inseparables de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Nuestra propia vida, el cuidado de nuestra propia vida, relaciones con la naturaleza, la fraternidad y la justicia, la fidelidad a los demás. Literalmente, en el número 6. También el ambiente social tiene sus heridas. Pero todas ellas tienen el mismo mal. Que no reconocemos normas superiores y verdades indiscutibles sobre nuestra libertad. No reconocemos normas superiores, verdades indiscutibles sobre nuestras, por encima de nuestra libertad. De hecho, pues la pobreza, su desarrollo, pues a veces agudiza, que algunos países, ¿no?, agudiza la crisis ecológica. Por ejemplo, pues en sociedades en vías de desarrollo, pues tienen graves desequilibrios ecológicos por producciones industriales pues precipitadas, sin controles, pero como no tienen medios para atajar eso, exactamente se dice, los países más pobres no tienen posibilidad de adoptar nuevos modelos en orden a reducir el impacto ambiental, porque no tienen dinero, porque no pueden desarrollar efectivamente procesos alternativos, no pueden cubrir sus costos. De ahí que en algún momento diga que los países desarrollados tienen la obligación, los países ricos, de ayudar a los pobres a controlar procesos de producción industrial para que sean menos contaminantes. Bueno, voy acabando ya, ¿no? En definitiva, la injusticia social, la inequidad, la falta de solidaridad entre los hombres, tienen todo ello la misma raíz, la misma enfermedad espiritual en el hombre, que genera el desequilibrio ecológico, y esa es la avaricia. La avaricia, la soberbia, el autoenaltecimiento. Por eso termino citando un paso del número 120 en el que el Papa dice: es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales. Cuando todo consiste en la vida tener, y hay una avaricia incontenida, y hay una soberbia desatada, hay una carencia absoluta de humildad, cuando el corazón del hombre está con estas enfermedades tan graves, va a pensar en el daño que está haciendo la naturaleza. Bueno, pues esto era lo que yo tenía que contar, siguiendo el texto de la cíclica con algún comentario personal.